Volvemos con fuerza y si acabamos con una entrevista, empezamos con una editorial. Eso sí, también empezamos con Ecodicta. Muchas gracias otra vez por cederme pues este outfit que estoy deseando ir a un congreso científico con él. Muchas gracias por no contaminar, pero aún así darnos diferentes opciones en cada episodio. Vale, 2024. Retrocedemos. Quiero que te sitúes en 2006 y que te imagines siendo una científico o científique de la ONU. Lucháis contra la crisis climática. Esto es el principio. Realmente ya lleváis unos cuantos años y empieza a sonar, se empieza a hablar de los combustibles fósiles, pero tú sabes que no es suficiente. Tú sabes que la carne contamina. La ganadería es un gran productor de metano. Pero nunca nadie se ha parado a decir, oye, exactamente cuánto metano produce la ganadería. Está ahí. Producir comida, por muy importante que sea la comida, tiene un impacto medioambiental. Y es necesario hablar de ello. Estáis en los pasillos, estáis hablando del tema, sabéis que en algún momento hay que hacerlo. Y al final os animáis. Unos pocos, no te creas. Mucha gente sigue diciendo, hablar de la comida, eso es hablar de cultura, nos estamos metiendo en un problema. No, por favor. Pero os animáis y acabáis sacando la larga sombra del ganado. El elefante dentro de la habitación de la ONU. El elefante del que nadie quería hablar. Que oye, un elefante con un título estupendo. Quizá tardaron tanto tiempo por encontrar el mejor título. El trabajo de tu vida. Y vaya. Resulta que los políticos no simplemente se lo han leído y se han puesto a solucionar el cambio climático. Nadie ha sido tan inocente nunca, ni siquiera en la ONU, con que iba a ser tan fácil. Lo que no podían imaginar estos científicos y científicas es que, por hablar de los eructos de las vacas, se iban a poner una diana en su espalda para toda su vida. Iba a decir carrera, pero realmente esto llegó a un nivel que es de su vida. Todo esto, lo que te hablo hoy, es de un artículo que ha salido en The Guardian, un medio inglés, un medio que la verdad se ha puesto mucho las pilas con la crisis climática y ha hablado con todos los autores y autoras de este informe, de la larga sombra del ganado. Eso sí, todos han declarado en anónimo, menos el primer autor. Todos en anónimo. Te estoy hablando de científicos con ordenadores calculando emisiones. No te estoy hablando de espías y el caso Pegasus. No te estoy hablando del Centro Nacional de Inteligencia y analizar la Segunda Guerra Mundial y quién estuvo implicado o cualquier conflicto bélico. Te estoy hablando de carne, emisiones, metano. Y tienes que hablar casi 20 años después, aún en anónimo. ¿Qué narices decía este informe para que aún no puedas firmar tus palabras con tu nombre? Bueno, este informe es tan importante porque es el primer análisis de ciclo completo. Estos LCA son los primeros análisis en el que tienes en cuenta desde el principio hasta el final. Y a día de hoy es el único análisis admitido si queremos analizar el impacto de cualquier cosa. Cuando te estoy diciendo que la carne contamina con un análisis de ciclo completo, esto empieza mucho antes de que haya un animal. Esto implica calcular todos los kilos de pienso que toma ese animal, todo el impacto de la granja donde está ese animal, todo el impacto del matadero, la distribución, el envase, la gente se lo come o lo tira y hay desperdicio de alimentos. Todas las fases. Porque lo que más contamina de la ganadería no son los eructos de las vacas, no, es lo que comen las vacas. Esto se conoce como la ley del 10%. Si has estudiado medioambientales o lo que hablábamos de CMC en mi época, que ya tengo que decir época cuando hablo de bachiller, lo que has visto es la cadena trófica. Sol, plantas, primer animal, segundo animal, tercer animal. La ley del 10% significa que cuando comemos solo aprovechamos el 10% de la energía. Porque vivir, lo habrás notado, cansa bastante y gasta mucha energía. Si a mí en algún momento me comiese un tiburón, se estaría comiendo el 10% de toda la energía que yo me he comido en mi vida. El otro 90% se ha ido en hacer cosas como este podcast o irte a la clase de Body Pump los viernes.
Entonces, como no podemos aprovechar más del 10%, lo que más contamina son todos los kilos de pienso para la ganadería. Hasta que no se metió este cálculo, que la gente ya lo sabía, pero hay que calcularlo, no sabíamos cuánto contaminaba la ganadería. Y entonces sacaron estos datos. El 18% de las emisiones de calentamiento global vienen de la ganadería y concretamente el 37% vienen del metano. Esto es muy importante porque el metano tiene un efecto, digamos, de calentador, es un efecto de cambio climático mucho mayor que el CO2, pero también se elimina de la atmósfera mucho más rápido. Tienes un artículo completo sobre esto en el blog, pero realmente lo puedo resumir en que los beneficios de parar de emitir metano lo vamos a notar muchísimo antes que con el CO2. Entonces revolucionamos los medios, sacamos la larga sombra del metano. Se hacen cientos de documentales, también el famoso Cowspiracy, que mucha gente vegana lo conoce, y oye, muchos datos son estupendos, pero es verdad. El documental es más propaganda que información, pero consiguieron lo que querían. Teníamos 1/5 de las emisiones que venían de la ganadería y nadie quería mirar para allí. Por primera vez, muchísima gente alrededor del mundo entero se preguntaba, ¿cuánto contamina la carne? Bueno, eso no fue lo único que se preguntaron. Muchos gobiernos cogieron el teléfono, así tal cual, el que me imagino yo que es un teléfono rojo en la Casa Blanca, llamamos y decimos, ¿quién se ha atrevido a decir esto? ¿Cómo puede la ONU hablar de cuánto contamina la carne con todo el dinero que recibe de Brasil, Australia, Estados Unidos? Y una pregunta muy curiosa, ¿para qué sacáis este informe? No llegaban ni a entenderlo. Y es que la comida es algo tan intrínseco a nuestra cultura y por lo tanto a nuestro modo de vida que es, ¿para qué estudias la comida? No vamos a cambiar, esto es así, punto, no lo estudies. Yo un poco lo entiendo y esto lo hablamos pues ya en los inicios de esta segunda temporada con Diego, con Ecodiuku. Porque yo lo dije, si ahora mismo sale un estudio de cómo de malo es el aceite de oliva, no te creas que sería tan fácil. No te creas que desde España no tendríamos nuestra reacción anticientífica. Que no te preocupes, este estudio es muy improbable que salga porque ahora sí que hemos estudiado el aceite. Pero te estoy hablando de un momento en el que no había estudios y un grupo de científicos dicen, es el momento de sacarlos. Bueno, sacaron el estudio, ya no había vuelta atrás, pero sacarlo fue un papelón de años. Tú piensas que se empiezan a hacer filtraciones. Llamaban los gobiernos, llamaban las empresas y decían, lo del 18% no lo pongáis, no sé, poned otra cosa. No hace falta poner este dato en concreto. Y lo que consiguieron es que mucha gente no firmase el informe. Pero una pequeña revolución se quedó hasta el final. Habían pasado meses, años, haciendo estos análisis de ciclo completo. Tenía que salir la información y lo consiguieron. Salió este 18% que a día de hoy tiene más pinta que está entre 22 y 25% al entender mejor cómo funciona la eutrofización. Otro día podremos hablar sobre esto. Aquí estoy en mi modo más divulgadora, en mi modo dictatorzuela, si has escuchado el último editorial. Pero es que estos datos, estos números, estos porcentajes, aunque puedan ser solo un número, es lo que nos marca ahora mismo el camino. Y es lo que llevamos 20 años peleándonos. Porque hace 20 años, antes de que se atreviesen en la ONU a sacar el informe, ya nos lo intuíamos. Pero ahora vino la contraola de la desinformación. Ahora vino que no, lo que está mal es la granja, pero el pasto no, la macrogranja no, pero el pasto de mis abuelos sí. Y tenemos toda la revolución. No, pero es que sin carne nos vamos a morir, sin proteínas. Vale, existen las legumbres. No, pero es que la soja realmente causa deforestación. Sí, causa deforestación porque el 90% la utilizamos para alimentar el ganado, es lo que te estamos diciendo. Que si comemos soja directamente, tenemos que talar un 90% menos de bosques del Amazonas. Y entre todos estos cálculos
Seguimos adelante. Este mismo año, hace muy poquito, sale el último estudio de The Science hablando sobre las mentiras sobre que los animales, por estar pastando, el suelo en este caso absorbe todo el CO2 que producen los animales. Qué fácil y qué suerte tienen los lobbies que pueden decir esta frase. No necesitan demostrarlo, decir que esta es su hipótesis y ¡hala! 10 años hablando sobre la regeneración de los pastos. Pero no, nosotros necesitamos 10 años de estudios para publicarlo en The Science, para que alguien en España decida que va a introducir esta información en su podcast y que seguramente también lo publicará en el blog, que aún hay alguna persona que los lee. Y así estamos. Desde 2006, con la larga sombra del ganado. En 2018, PubMed, el mayor estudio que hay sobre alimentación y consumo, porque de producción siempre se habla, pero la primera vez que le ponemos datos a cómo cambiaría el mundo si cambia nuestro consumo, seguimos teniendo que dar estos datos, y por eso casi nunca divulgo propiamente dicho en este podcast, porque los datos no sirven de nada si no reflexionamos. Los datos no sirven de nada si no nos preguntamos qué es una gastronación. Se nota que ese episodio me gustó mucho. Los datos no sirven de nada si no nos preguntamos, oye, pero ¿cómo intersecciona esto con la clase? ¿Qué pasaría? ¿Tenemos que poner impuestos a la carne? Sí, no. Tenemos que reflexionar y por eso la ciencia sin filosofía no es nada. Por eso los datos sin personas que tomen decisiones no son nada. Y por eso me alegra tanto que me escuches cada semana. Porque siento que estamos tejiendo una red donde le damos sentido a la sostenibilidad y donde podemos coger los datos y darles también un futuro y una acción. Así que muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio y si te gustan esos datos más concretos, no te olvides de pasarte por mi web, que ahí es donde los guardamos para siempre. Un saludo muy grande.